Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por tu amor, tus misericordias, Señor, porque tú extiendes, Señor, tu mano poderosa a cada uno de los que estamos aquí. Porque tú eres el único, Señor, que nos ve con ojos de que va a salir algo bueno de nuestras vidas, Señor. Porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Porque tú, Señor, tienes un camino perfecto, un camino digno, Señor, para nuestras generaciones, Señor. Hoy, papá, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos como una familia, como hermanos, Señor, pero principalmente para compartir tu palabra, Señor. Compartir, Señor, lo que tú dejaste escrito, Señor, en tu Biblia, Señor, en tu libro, Señor, que es un manual de vida para cada uno de nosotros, Señor, donde podemos entender, conocer la mente y tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, sé tú, Señor, trayendo cada palabra a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, guiando este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a darle un poco de continuidad a lo que estábamos platicando el día de ayer. Y fíjate que el tema que tiene el devocional del día de hoy es el camino de la humillación. El camino de la humillación. Así que, este, vamos a leer y vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a abrir Segunda de Crónicas 33 del 12 al 13. Segunda de Crónicas 33 del 12 al 13. Y vamos a leer un poco. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Mira, para meternos un poquito a contexto de esto, fíjate que esto estaba aconteciendo justamente cuando estaba ocurriendo la desaparición de Israel, cuando las 10 tribus del norte habían sido devoradas. Este, perdón, es que leí aquí un comentario. Cuando habían sido devoradas. Ahora sí que en este tiempo estaba pasando por una situación un poco o muy difícil, el pueblo de Israel. Fíjate, una de las cosas que sucedieron fue que Manasés estaba tomando el reinado. ¿Y sabes cuántos años tenía? Apenas y tenía 12 años. Y yo te quiero llevar un poco a contexto a lo que vivimos hoy día. Fíjate, eh, nosotros estábamos platicando con mi esposa en alguna ocasión que luego a veces los padres se encargan de hacer negocios muy fructíferos, de hacer en lo natural, hacer empresas, locales que ponen, cosas que venden, plazas que pueden obtener, y son cosas que de un buen administrador, pues empiezan a salir buenas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como hijos o nuestros hijos no tienen la experiencia, no tienen las vivencias, no conocen ahora sí que la esencia de lo que Dios ha bendecido a sus familias? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que sucede es que empiezan a malgastar, empiezan a derrochar. Ahora sí que cualquier parecido con la realidad sí es mera coincidencia. Aquí sí es mera coincidencia porque sucede, me ha tocado verlo. Y fíjate, ¿sabes qué sucede? Se destruyen imperios, se destruyen negocios, se destruyen fábricas, se destruyen infinidad de cosas que los padres, ahora sí que lo que con lágrimas sembraron y pues lo que habían cosechado, los hijos lo estaban desechando en un momento, de un momento a otro. Y fíjate,
aquí mismo con Manasés sucede lo mismo. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo estaba leyendo con mi esposa la historia y fíjate que en el versículo 4 del mismo capítulo dice, Manasés construyó altares paganos dentro del templo del Señor, lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Imagínate qué fue lo que vino a hacer Manasés. Vino a construir, vino a levantar altares paganos, vino a hacer lo contrario que el Señor ya había ordenado, vino a hacer lo contrario que Dios mismo ya había instituido. Ahora imagínate, el día de hoy, imagínate, tú estás conociendo de Dios, tú estás bien sumergido en la presencia, tú eres una persona que no falta tus actividades, tú eres una persona que está siendo usada por Dios. Ahora imagínate por un momento que yo no lo quiero, sí, yo no lo quiero, no lo deseo, al contrario, deseo lo mejor para tu familia, pero imagínate que por un momento alguno de tus hijos se desvía. Imagínate el inmenso dolor que puede causarte a ti como padre que uno de tus hijos se destruye, que uno de tus hijos tome el camino incorrecto. Y algo que sucede mucho, y sucede mucho en Tepito, la santería. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? Digo, no sé si estés pasando, si estás pasando por esa situación, el Señor en el nombre de Jesús lo va a librar de eso y va a derribar todo argumento, toda fortaleza y Él lo va a levantar y lo va a sacar. ¿Sí? Pero imagínate que esté sucediendo eso. ¿Cómo te vas a sentir tú como papá? Yo creo que va a pasar algo. Primero te vas a poner a orar y le vas a decir, Señor, yo no quiero que acontezca esto en mi familia, yo no quiero que acontezca esto en mi hijo, en mi hija, ¿sí? Pero ¿qué crees? El Señor a veces permite que sea capturado, a veces el Señor permite que caigamos tan bajo, ¿sabes para qué? Para, como iniciábamos leyendo el versículo, que en nuestra angustia, así como Manasés, así como el hijo pródigo volvió en sí, podamos tomar las cosas de Dios como son y que no las tomemos como un juego. ¿Sí? Porque a veces llega un momento de nuestra vida, un momento donde nosotros podemos tomar esto y decir, es algo más que cruzamos, es algo más que hacemos, o a veces me ha tocado escuchar, es que la iglesia para mí es como un club social. Y ¿sabes qué? No es nada de eso. Dios, Dios nos dejó una ordenanza para que tengamos una vida digna, una vida conforme al corazón y mente de Dios, una vida que nos lleva a conocer el corazón de Dios y que nos lleva a que nosotros tengamos una vida plena, un matrimonio pleno, una familia plena. Y fíjate, continúo leyendo el versículo 6, dice, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Benoim. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Imagínate de estar en un momento bien sumergido a la presencia de Dios. Imagínate en un momento de tu vida que tú estás siendo fructificado por Dios y el Señor te hace pasar por un desierto. En el nombre de Jesús, tú eres un hombre y una mujer que vamos a soportar, que vamos a orar al Señor y que vamos a entender que solamente es un proceso. Pero ¿sabes qué? Hay gente en el mundo que está pasando, hay gente dentro de la misma iglesia que sabes qué es lo que hacen o qué es lo que hacemos a veces. Tomamos decisiones incorrectas y caminamos por el lado incorrecto. ¿Y sabes qué qué vamos a obtener de Dios? Provocar su enojo, provocar su enojo. Yo a veces les, yo a veces les comento que en la reunión de ayudamiento hay momentos donde tú parpadeas y tú dices no pasa nada y ya pasaron 10 años de tu vida. Y regresas a ver y dices, oye, pero ¿qué hice?
Versículo 7 dice, incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Híjole, le digo a mi esposa, no hombre, este Manasés estaba bien loco. Este Manasés agarró totalmente para el rancho, o sea, agarró un rumbo sin sentido. Imagínate tomar tus hijos y aventarlos al fuego. Fíjate, Manasés los aventó literalmente al fuego, pero imagínate que con mis acciones yo orille, no sé, a mis hijos. Mira, te lo puedo decir así y te lo puedo decir muy directamente. A orillarlos al alcoholismo, a orillarlos a la drogadicción, a orillarlos a un puño de cosas que están en el mundo que son bien despreciables, aún para el mundo son despreciables, ¿sí? En un momento que tú y yo cerremos nuestros ojos, en un momento que nosotros no tengamos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, ¿sabes qué va a suceder? Podemos llegar a este punto. Podemos llegar a el punto donde nosotros podamos llevar, en vez de llevarla por el camino correcto, como lo que dice Salmo 119, 105, dice, tu lámpara es, tu palabra es una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino, y en vez de guiarlos por el camino de luz, los guías por el camino de oscuridad. Porque sabes qué, y déjame decirte algo, nosotros como padres somos responsables de hacia dónde guiamos a nuestros hijos. A veces es muy fácil decir, es que las amistades, es que esto, es que el otro, es que aquello, y sabes qué, yo algo que siempre he dicho y siempre lo voy a sostener, nosotros somos, bueno, nuestros hijos son un reflejo de lo que somos nosotros como padres. ¿Por qué? Porque la educación viene desde nuestro hogar. Si tu hijo ora, es porque tú oras. Si tu hijo honra, es porque tú honras. Si tus hijos respetan, es porque tú y yo respetamos. ¿Sí? Eso no lo van a aprender en otro lado más que en nuestro hogar. Continúa diciendo y me voy a ir al versículo número 9. Dice, sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Fíjate, a través de la mano de Ezequías, el padre de Manasés, destruyó muchos pueblos paganos. Hacían cosas horribles, pero ¿qué crees? Manasés hizo cosas aún peores que las que habían hecho ese pueblo. Fíjate, Manasés fue un hombre que se fue, ahora sí que él no se anduvo con medias tintas, él se arrojó con todo. Él se fue con todo al mundo. Ahora sí que como decimos el día de hoy, se fue con todo al mundial. ¿Y qué crees? Si tú y yo no detenemos esto, si tú y yo no tenemos una mirada clara en que Dios es el único que sustenta, que Dios es el único que provee, que Dios es el único que guía, ¿qué crees? Si tú crees que hiciste cosas malas y feas, tus hijos van a atravesar por cosas peores o tu descendencia. ¿Y qué crees? El Señor hoy nos está llevando por un camino correcto. Nos está llevando por un camino donde estamos siendo instruidos. Pero ojo con esto. En algún momento, si nosotros regresamos a ver, platicaba con un hermano y me decía, es que la viga, nosotros vemos que tiene una paja, pero no nos damos cuenta de la viga que está en nuestro ojo. ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes qué va a suceder? Desafortunadamente lo que vivió Manasés. Se escucha fuerte, duro y hasta se puede escuchar cruel, pero ¿qué crees? Es una realidad. Y digo, no me lo va a dejar mentir gente que quizás cayó en un bache,
Pasó mucho tiempo y fue levantado, pero ¿qué crees? Cuando fue levantado en gloria. ¿Por qué? Porque verdaderamente cumplimos lo que está escrito en la palabra. Nosotros nos debemos de humillar. Dice Crónicas en el capítulo 15, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Y hoy nuevamente el Señor nos está diciendo, como lo hizo Manasés. Manasés dice, se humilló profundamente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Nosotros ante el único que nos debemos de humillar, nosotros ante el único que debemos de poner nuestra mirada es en Jehová, es en Dios. Continúo leyendo, versículo 10 dice, el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso de sus advertencias. De modo que el Señor envió, fíjate, envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadena de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Fíjate, Babilonia, el original griego de Babilonia es que es una persona confundida, una persona desorientada. Fíjate cómo se llevaron a Manasés. Y si tú lo ves al día de hoy, no es nada diferente a cuando el diablo nos arrastra por el mundo. Los que vivimos en Tepito lo podemos ver muy palpablemente cuando vamos llegando a la iglesia, cuando vas pasando ahí por el parque, la gente que está tirada, la gente que está perdida, la gente que en algún momento la viste vendiendo, la viste haciendo algo, llevando y yendo de la mano con su familia, con sus padres, con su esposa, con su esposo. El día de hoy los ves tirados ahí. ¿Y sabes qué? El Señor, fíjate, el Señor nos amó primero. Y por cuanto nos amó primero, nosotros podemos entender y podemos hacer el amar al prójimo. La pregunta obligada aquí es, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos ese tipo de personas? ¿Las rechazamos? ¿O levantas un clamor delante de Dios por esa persona? ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque tú y yo somos un milagro de la oración de alguien más. Tú y yo somos la respuesta de la oración de alguien más. Alguien oró por ti, alguien se tomó el tiempo, alguien tuvo un tiempo de calidad con Dios, un tiempo de intimidad con Dios para que tú y yo fuéramos alcanzados. Y hoy el Señor te dice, no seas como ese Manasés, no regreses a una vida anterior, porque si no tu vida va a ser peor. Continúo leyendo. Versículo 12. Pero cuando estaba sumida en profunda, ¿qué? Angustia. Cuando estaba sumida en profunda angustia, ahora sí que cuando ya no tenía ninguna otra salida, fíjate, dice el autor del devocional, algo que viene aquí parafraseado, es que cuando, cuando eran capturados los reyes, eran, los tenían en un lugar que dice que era extremadamente deplorable, que eran condiciones de las más bajas que te puedas imaginar. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Es ese lodo cenagoso de donde el Señor te dice el día de hoy, extiendo mi mano y quiero que tomes mi mano porque yo te quiero afirmar tus pies sobre peña. No sé si tú estás pasando por alguna situación como esta, tú mismo, algún familiar. Déjame decirte, el día de hoy el Señor está extendiendo su mano para tomarte y afirmar tu vida sobre peña que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Y vamos a ver, y vamos a ver algo muy claro. Aquí nos deja dos lecciones bien importantes. Fíjate, la primera
es que no podemos dejar de notar que no importa cuán profundo que haya sido la caída de una persona de la gracia de Dios, el camino para volver nunca será cerrado. Dios nunca va a cerrar su camino. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que esté pasando tu familiar, no importa de dónde te haya sacado el Señor, no importa de dónde te esté sacando, ¿sabes qué? Dios es la esencia, un Dios de misericordia y de compasión. El clamor del arrepentido llega inmediatamente a su corazón, aun cuando sus caminos han sido abominables. ¿Sabes qué? El Señor siempre tiene el deseo de restaurar una vez más la relación con sus hijos. ¿Y qué crees? Él lo va a hacer una, Él lo va a hacer dos, Él lo va a hacer tres, Él lo va a hacer cuatro, cinco, las veces que sea necesario. El Señor va a estar ahí para tomarte entre sus brazos y decirte, mi hijo, mi hija, yo nunca te voy a dejar. Cada vez que nos arrepintamos y humillemos, Él estará dispuesto a intervenir para restaurar lo que nuestra maldad ha destruido. Él siempre va a estar ahí. Y en segundo lugar, el Señor dice, debemos de notar que el resultado final de este proceso de gran sufrimiento que fue en Manasés, reconoció que Jehová era Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos reconocido al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos por lo más grande que podemos tener o que podamos tener, que es Jehová? Fíjate, a diferencia de nosotros que pudiéramos tener una tendencia negativa en buscar que los demás sufran lo mismo que nosotros, el Señor siempre nos trata con el deseo de que le conozcamos a Él, quien realmente es. En nosotros ya no hay un corazón que digan, a veces yo he escuchado esto, fíjate, y lo he escuchado mucho de los padres, que viva lo que yo viví, que sufra lo que yo sufrí. ¿Y sabes qué? El Señor hoy nos ha puesto como padres, el Señor nos ha puesto como plataformas para que nuestros hijos vayan de aquí hacia arriba, que ellos ya no vivan esta parte de acá. Y eso nos compete a nosotros. A veces el trato de Dios puede ser duro y doloroso, mas el fruto es un conocimiento veraz y acertado de su persona. El conocimiento no tiene precio, aunque se lo haya obtenido por medio del dolor, las lágrimas y la angustia. El conocimiento de Dios, el sumergirnos a la presencia de Dios, nos va a llevar por un camino correcto. Nos va a llevar a obtener el fruto de su Espíritu Santo. A obtener el fruto de su Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es ese? Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos anhelando que cada uno de esos frutos estén en nuestro corazón? Y si tú ya los alcanzaste, ¿cuántos de nosotros no estamos anhelando que nuestros hijos sea eso lo que hay en su corazón? ¿Y sabes cómo se obtiene? Cuando tú y yo nos humillamos en la presencia de Dios. Eso sucede cuando tú y yo volteamos a ver al autor y consumador de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te escogió y me escogió antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía preparado ese camino de oro. El Señor ya tiene preparado esa morada para ti, para mí, para que nosotros la disfrutemos. Solamente tenemos que ir por el camino correcto. Y el Señor te va a estar esperando. Si la riegas una vez, si la riegas dos veces, si la riegas tres veces, el Señor va a estar ahí para que con todo amor Él te llegue y te diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y en ti te complacencia. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando nuestra mirada estaba hacia el suelo, Señor,
Hoy la estás levantando, Señor, hacia tu presencia. Hoy la estás levantando, Señor, nuestra vida solamente hacia ti, papá, porque tú eres el único, Señor, que nos puedes sacar, Señor, del tormento, de la angustia, de la desesperación, Señor. Tú nos sacas, tú eres el único que lo puedes hacer. Y hoy, Señor, aquí estamos conectados, Señor, para tomar tu mano, Señor, y que tú afirmes nuestra vida en Jesús, papá. Te damos gracias, Señor, porque tú has entronado, Padre, a Jesús en nuestros corazones, que por cuanto nosotros hemos creído, toda nuestra familia es salva, donde el diablo no tiene parte ni suerte, Señor, en nuestros hogares, papá. Padre, guíanos por el camino correcto, guíanos por el camino seguro, guíanos por el camino, Señor, donde vamos a encontrar, Señor, solamente tu amor, Señor, donde solamente, Señor, donde vamos a ir por el camino donde tú estarás quitando, Señor, todo lo que hemos adquirido en el mundo, Señor, donde tu unción preciosa, tu unción poderosa, Señor, estará derribando todo hombre natural, Señor, y estará levantando hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Hombres y mujeres donde solamente levantarán y donde solamente pondrán el nombre de Jesús, el nombre del Señor en lo alto para sus vidas. En el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, levantamos la vida de cada familia, de cada persona, Señor, que si está pasando por alguna necesidad, Señor, tú, Señor, estás supliéndose, donde tú eres quien guía, Señor, sus caminos, donde tú eres el proveedor. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tú también la mereces. Y también en esta mañana levantamos la vida de nuestro pastor, Señor, y declaramos, Señor, que tú traes una pronta recuperación, Señor, a su vida. También ponemos delante de ti, Señor, la vida de nuestra pastora Marta, de sus hijos Santiago y Renata, Padre, en el nombre de Jesús y de toda su descendencia. También, Señor, te pedimos por cada corazón de cada bebito, de cada niño, Señor, que está en ese curso de verano, Padre, donde seas tú quien los enamores, Señor. Donde seas tú, Señor, donde estés utilizando la mente, las manos y el corazón de cada maestro, de cada maestra, Señor, que está ahí, Señor. Declaramos, Señor, que hay un blindaje. Declaramos que hay millares de ángeles acampando alrededor de nuestra iglesia para tener un cuidado especial de los que vamos a ellas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén